Listo, muy buenos días a todos. Gracias a los que se registraron y a los que se siguen registrando para esta sesión. Les agradecemos mucho el tiempo y el día de hoy estaremos con nuestro diseñador industrial, Alex Calva, que nos estará platicando más sobre este software de la familia de 3D Systems, nuestro aliado estratégico, para diferentes soluciones que él estará en un momento desarrollando. Y el día de hoy vamos a platicar sobre D2P, Decom to Print, que es un software, como lo ven ahí en la pantalla, el camino más rápido de la tomografía al 3D. Y pues bueno, sin más preámbulos, los dejo con nuestro diseñador Alex Calva. Y listo, Alex, adelante. Buen día a todos, gracias. Nuevamente, muchas gracias a todos los que nos acompañan el día de hoy en este seminario, un seminario más de la serie de webinars que hemos venido desarrollando en Century 3D. Hemos presentado, o algunos de mis compañeros han presentado diversas soluciones en software, en hardware, diferentes tecnologías. Y el día de hoy presentaremos esta solución más que es D2P, un software especializado o orientado al cuidado de la salud. Y es una herramienta esencial hoy en día para los especialistas del cuidado de la salud, ¿no? Hemos denominado el camino más rápido de la tomografía al 3D. Ok, estos son los temas que estaremos revisando el día de hoy. Por supuesto que es D2P. Los módulos que integran esta estación de trabajo, tiene diferentes módulos que los iremos viendo uno a uno. La integración que tiene esta solución con diferentes soluciones o con otras soluciones, tanto de hardware como de software. Los beneficios de contar con una herramienta como esta en el área de la salud o en las instituciones de salud. ¿A quién está dirigido este tipo de soluciones? Después pasaremos a una demo en donde mostraremos algunos casos que se han trabajado con D2P y los alcances, sobre todo los alcances de este tipo de herramientas. Al final del seminario o antes de terminar dejaremos un espacio para preguntas y respuestas. Ok. Antes de entrar de lleno a lo que es D2P, y solamente para poner en panorama general de dónde surge esta herramienta, como lo comentaba Rodrigo, es parte de las soluciones que tiene nuestro aliado estratégico 3D Systems. Cuenta dentro de sus unidades de negocio diferentes soluciones, una de ellas las impresoras 3D. 3D Systems es pionero en el desarrollo de tecnologías de impresión 3D. Y también tiene la parte de servicios, la proveedora de servicios de impresión, tanto de impresión 3D como servicios de ingeniería, ingeniería inversa, inspección. Y es dentro de la unidad de negocios de software, donde está DesignX, ControlX, Freeform, Wrap, algunos softwares que ya hemos visto. Es dentro de esta unidad de negocios de donde se desprende el software Decom to Print, para poner en panorama general de dónde proviene esta solución. Ok, primero que nada me gustaría hablar un poquito de lo que es un archivo DICOM para todos aquellos que no estén tan familiarizados con este tipo de archivos. Generalmente estamos más familiarizados con archivos tipo CAD, STLs, STPs, IGES, y no tanto con los archivos DICOM. Un archivo DICOM, por sus siglas en inglés, Digital Imaging and Communication in Medicine, es un archivo que surgió para permitirnos transportar, permitirnos visualizar, permitirnos almacenar y transmitir los archivos de imagen. Un archivo de DICOM es un archivo de imagen y los archivos de imagen no son muy ligeros, generalmente son archivos de bastante peso. Entonces, este tipo de archivos .dsm nos permite a nosotros el manejo de una manera más fácil y más versátil este tipo de información, este tipo de imágenes de la anatomía humana, ¿no? Permite la integración de diferentes equipos, es decir, tenemos el tomógrafo que genera las imágenes y nos permite comunicar estas imágenes con algún servidor, con alguna computadora, con alguna estación de trabajo o incluso para el almacenamiento de esta misma información que, como les comentaba, es información pues bastante robusta, no tan ligera, ¿no? Es por eso que este tipo de archivos ha sido ampliamente adoptado por instituciones de salud, por el manejo de estas imágenes. Pero en términos generales, un archivo DICOM son cortes, o son secciones, segmentos o rebanadas de la anatomía humana, ¿no? Del cuerpo humano, con fines obviamente de diagnóstico, con fines para detección de patologías, de diferentes patologías,
o con fines para revisión postoperatoria, ¿no? Los archivos DICOM segmentan el cuerpo humano en cientos o incluso miles de imágenes y nos permiten revisar a detalle cada una de estas secciones, ¿no? Es ahí entonces en donde el software o una estación de trabajo como DICOM 2Print tiene esa importancia. Nos permite a nosotros manejar, integrar este tipo de imágenes para crear un modelo 3D, ¿no? Nos permite la segmentación y la transferencia de esta información desde un escáner tipo CT scanner a un archivo de salida, ¿no? Ya sea para impresión 3D o para algún tipo de visualización, perdón, o para algún software de diseño. Esta herramienta D2P entonces nos permite integrar todo esto. Es una forma innovadora, es una forma eficiente de convertir imágenes médicas en datos visuales. Como podemos ver ahí en las imágenes, no es lo mismo trabajar con información 2D que trabajar con información 3D. Si bien los especialistas de la salud, los médicos, radiólogos, equipo de enfermería, han desarrollado la habilidad de lectura de imágenes 2D, cuando nosotros presentamos una imagen integrada de esas imágenes 2D hacia un 3D, es otra forma de visualizar, ¿no? Es una manera mucho más innovadora. Pero no nada más es eso, DICOM 2Print no nada más nos permite visualizar imágenes, va más allá, ¿no? DICOM 2Print es una estación de trabajo completa que me va a permitir, además de la visualización, el trabajo con ese tipo de imágenes. Me va a permitir a mí segmentar, me va a permitir a mí visualizar de manera interna, me va a permitir generar un modelo o trabajar incluso con un modelo con una malla poligonal para su posterior manejo en impresión 3D o en otro tipo de soluciones, ¿no? Me va a permitir entonces esta estación de trabajo con diferentes herramientas con las que cuenta, me va a permitir a mí manipular todos esos modelos, ¿no? A grandes rasgos, y ahorita lo vamos a ir a ver y lo vamos a ir viendo poco a poco, ese es D2P, es una interfaz que va a integrar la visualización de imágenes, el trabajo de esas imágenes para una segmentación o para una sección específica y posteriormente el trabajo de un modelo 3D o una malla poligonal para su impresión 3D, ¿no? Lo más importante de todo esto, creo yo, es que es un software que tiene aprobación FDA y tiene la marca CE. ¿Qué son estas dos? Pues son marcas registradas, son aprobaciones y son permisos que da una institución tan importante como lo es FDA a un software, ¿no? No todos los softwares tienen aprobación FDA, incluso D2P es el único que tiene en esta área, está aprobado para el manejo de imágenes médicas. Eso es muy importante a la hora de elegir un software, contar con una solución o con una herramienta que tenga este tipo de respaldo, este tipo de aprobaciones, es muy, muy importante y sobre todo en el área de la salud. Ok, vamos a hablar entonces ahora de los módulos. D2P se integra o integra diferentes módulos para el manejo de los diferentes tejidos del cuerpo humano. Tiene módulos para el área ósea, tiene módulos vasculares y tiene módulos especializados para el área dental. Cada uno de estos módulos integra diferentes herramientas, cada uno de estos módulos tiene diferentes opciones de segmentación y vamos a ir viendo poco a poco ahí cada una de estas herramientas. El primer módulo que tenemos es el módulo de Bone Segmentation. Como su nombre lo dice, es propiamente para la segmentación de tejido óseo. ¿Cómo lo hace? Lo hace a través de densidad de tejido. El software lo que hace es reconocer la densidad de tejido de lo que nosotros estemos segmentando para seleccionar y poder manejar esa información, ¿no? El Bone Segmentation tiene la opción de General Bones o de huesos de terminología general, huesos robustos o huesos grandes. Estamos hablando de fémur, estamos hablando de tibia, peroné, omóplatos, es decir, huesos de grueso calibre que sean fáciles de identificar y de segmentar. Para esto, D2P integra una segmentación automática en donde nosotros con un solo clic podemos segmentar toda esa parte ósea. Tiene también una parte mandibular un poquito más orientada hacia la parte maxilofacial. Cuando queremos nosotros segmentar mandíbula, cuando queremos realizar a lo mejor para un implante o para implantología o para detección de cuerpos cancerígenos,
tenemos la opción de una segmentación mandibular. A diferencia del general, obviamente este utiliza o se referencia en la trabecularidad del hueso. Es muy diferente el interior de un hueso, trabecularmente hablando, un hueso general, un fémur, que una mandíbula, o que la parte maxilar, o los huesos tienen diferentes densidades. Entonces, el software lo que hace es reconocer esas densidades para permitirnos herramientas de segmentación automática mucho más fácil, ¿no? Entonces, cuando queremos trabajar con la parte mandibular, tenemos ciertas herramientas para segmentar esta parte de manera más fácil y de manera también automática, que es lo más importante. O podemos también segmentar la parte maxilar, también para determinadas patologías, para implantes. Por ejemplo, cuando revisamos los senos paranasales, las cavidades paranasales, las cavidades nasales, podemos nosotros segmentar de manera automática y de manera específica la parte maxilar del hueso. Estas tres herramientas integran entonces lo que vendría siendo el bone segmentation, la parte de general o huesos en general, la parte mandibular y la parte maxilar. El otro módulo que integra D2P es orientado específicamente al área dental, a los especialistas del área dental, y dentro de este módulo tenemos diferentes formas de segmentar o diferentes opciones de poder segmentar la anatomía, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la opción de single tooth. Si queremos extraer o identificar una pieza dental única, podemos hacerlo de manera automática mediante la herramienta single tooth. O podemos utilizar o podemos segmentar toda la arcada dental mediante herramientas múltiples de segmentación, ¿no? Incluso el software tiene la capacidad de identificar cuando se trata de la arcada o de la parte baja o de la parte alta de los dientes. Podemos entonces segmentar un solo diente o podemos segmentar múltiples dientes identificando si son dientes mandibulares o dientes maxilares, ¿no? Esto es muy importante porque de manera automática el software lo va haciendo. Entonces, tenemos dos opciones. Una, podemos hacerlo de manera manual cuando se trata de un solo diente o de manera automática cuando estamos manejando múltiples dientes, ¿no? Es muy fácil segmentar. Ahorita vamos a ver más adelante durante la demo cómo podemos nosotros ir identificando las piezas dentales, irlas separando en diferentes capas hasta tener el modelo completo. Estas dos opciones entonces son las que integran la parte dental, single y multiple segmentation. El otro módulo que integra D2P es la parte vascular, que es muy importante y es a veces la más difícil de segmentar. ¿Por qué? Porque integra muchos vasos, integra órganos, integra incluso sistemas, ¿no? Para esto, D2P cuenta con herramientas de segmentación también automática. Una de ellas es la segmentación general, en donde nosotros tomaremos información de tejido completo de órganos, es decir, por ejemplo, el corazón, o si queremos segmentar riñones, o si queremos segmentar pulmón, o si queremos segmentar incluso cerebro. Tenemos estas herramientas automáticas de segmentación general de la parte vascular. También tenemos una parte para vasos delgados, cuando queremos nosotros segmentar cavidades específicas o vasos específicos delgados, ciertas arterias, ciertas venas que están dentro de todo el sistema. A veces no es tan fácil identificar estos vasos. Entonces, D2P integra este tipo de herramientas que nos permite a nosotros segmentar una parte general, es decir, órganos, grandes órganos de grueso calibre, o segmentar una parte mucho más fina, donde estamos hablando de pequeños vasos, ¿no? Entonces, aquí están los tres módulos que integra D2P, a grandes rasgos de manera general, es el Bone Segmentation, el Teeth Segmentation y el Vascular Segmentation. Con estos tres módulos tenemos cubierto todo el espectro del cuerpo humano para segmentación. Entonces, nosotros podemos segmentar diferentes tejidos y diferentes partes de la anatomía en un solo archivo. Obviamente, dependiendo de la especialidad, dependiendo de la técnica con que se haya tomado la imagen, si fue con BIM o si fue mediante medio de contraste o si fue una resonancia magnética o una tomografía general, nosotros con este software podemos
identificar y podemos segmentar todas y cada una de las partes de la anatomía, ¿no? Entonces, esta integración de bone, de tip y de vascular nos da básicamente toda la opción de segmentar o identificar los órganos y todo el cuerpo humano. Ya hablamos entonces un poquito de lo que es el manejo o los módulos de D2P, de cómo nosotros vamos a ir mediante cada una de las herramientas y de los módulos segmentando la información. Pero D2P, como les comentaba al principio, no es nada más eso, no es nada más una visualización, no es nada más una sección, una segmentación. D2P tiene una integración completa con diferentes soluciones. Es lo que vamos a ver en este momento. Un poquito mostrando el flujo de trabajo de lo que es D2P y en orientación hacia lo que es el posterior el flujo de trabajo de diseño o de impresión de VR. El flujo de trabajo de D2P, entonces, parte del archivo DICOM, como ya comenzamos, como ya comentamos. Posteriormente, el manejo del trabajo de la información con el software y de ahí las diferentes salidas que tenemos, ya sea para diseño, ya sea para impresión o incluso ya sea para realidad virtual, para visualización mediante realidad virtual, que es uno de los temas que también ha crecido mucho en el área de la salud, porque permite visualizar de manera interna la anatomía humana, ¿no? Todo esto siempre pensando en la planificación quirúrgica o en disminuir riesgos o en una planificación quirúrgica mucho mejor. Una de estas integraciones que tiene D2P es con softwares de modelado orgánico, por ejemplo Freeform. Freeform es un software que trabaja mediante voxeles, es decir, el voxel podríamos decir que es una interpretación 3D de un píxel. El manejo de voxeles básicamente lo que me permite a mí es desarrollar modelos o trabajar en modelos como si fuera arcilla. ¿Qué me permite esto? Que yo estoy trabajando con la información clara del paciente, con la información específica del paciente para diferentes soluciones, ¿no? Los softwares como Freeform tienen interfaz con dispositivos ápticos. ¿Qué es un dispositivo áptico? Es un dispositivo que me permite a mí tener una sensación mediante retroalimentación de fuerzas que tiene el equipo. Yo puedo sentir lo que estoy diseñando, es decir, yo puedo sentir la anatomía del paciente mediante este dispositivo. ¿Qué me permite esto? Una mayor integración, una mayor rapidez y un flujo de trabajo más preciso cuando estoy diseñando. Por ejemplo, en el caso de alguna órtesis craneal, de alguna prótesis, no es lo mismo manejar un entorno 3D con un equipo o con un hardware bidimensional como lo es un mouse, a manejar un entorno 3D con un equipo o un hardware tridimensional como lo es un dispositivo áptico. Este dispositivo áptico me permite a mí sentir y me brinda a mí una profundidad de espacio para un mejor diseño de este tipo de elementos, ¿no? Como comentaba, por ejemplo, para el diseño de órtesis. Diseño de férulas, por ejemplo, también muy utilizado. ¿Por qué? Porque estoy manejando la información del paciente, estoy manejando información específica, información única, es diseño único y diseño exclusivo. Entonces, no es lo mismo tener un patrón como generalmente se tiene, tenemos ciertas medidas en prótesis, en órtesis y tomamos la medida que más se ajuste al paciente. Aún así, por mucho que se ajuste, no es lo mismo a tener un diseño tipo fit que podemos nosotros hacer mediante este tipo de herramientas, ¿no? Mediante un dispositivo como es el áptico y mediante un software que me permite manejar este tipo de información a manera de arcilla y me permite a mí identificar protuberancias, identificar huecos y sentir todo eso para diseñar una férula con mucha mayor precisión. Muy utilizado también, por ejemplo, este tipo de herramientas en la reconstrucción facial, en fiscalías, en fiscalías o en dependencias que requieren reconstruir el cuerpo humano, ¿no? Entonces partimos de archivos DICOM, partimos de archivos de un escáner externo y generamos entonces una reconstrucción mediante el software Freeform o mediante un software modelado orgánico junto con la interfaz del dispositivo áptico. Entonces, esta integración de D2P con software de diseño me permite a mí un flujo de trabajo mucho más directo. No tengo que estar exportando el archivo de D2P y después importando el archivo en otro software. Yo puedo, mediante la interfaz, dar un clic y automáticamente me dirijo hacia el diseño. Otra opción, entonces, otra integración que tenemos en esta solución D2P, como les comentaba, es la visualización VR.
Esta visualización puede ser de dos formas. Yo puedo visualizar volumen, es decir, meto la información, el DICOM to Print genera el modelo 3D y puedo visualizar ese volumen en 3D. Puedo hacer cortes, puedo hacer manipulación, puedo hacer diferentes vistas, o puedo también visualizar la malla que yo generé. Si no cuento con una impresora 3D o si el caso no es específico para impresión 3D, puedo visualizar la malla mediante los dispositivos ápticos. Tiene compatibilidad con dispositivos HTC o con dispositivos Oculus. Entonces, con estos dispositivos yo puedo estar visualizando en todo momento la anatomía, como les comentaba, hacer cortes, hacer secciones, meterme en cavidades, todo esto con un mismo dispositivo y con una misma interfaz, que eso es lo más importante. Y por supuesto tenemos la salida para impresión 3D o la integración de D2P con archivos de salida para impresión 3D. En el mercado existen diferentes tecnologías, ya hemos hablado de algunas de ellas. Lo importante es que D2P, por el tipo de archivo que exporta, son archivos imprimibles o fáciles de imprimir en cualquier tecnología, ¿no? SLA, SLS, FDM, DMP, son diferentes tecnologías que me van a permitir a mí imprimir un modelo anatómico o imprimir un modelo biocompatible, incluso dependiendo del tipo de material, pero estoy partiendo, volvemos a lo mismo, estoy partiendo desde el archivo DICOM, generando el modelo 3D, segmentándolo y después exportándolo para su impresión 3D. Entonces, esta integración de D2P con software de diseño, con equipos de realidad virtual y con equipos de impresión 3D es lo que hace único al software, que con una sola estación de trabajo estoy teniendo la posibilidad de todas estas salidas. El flujo de trabajo, entonces, a grandes rasgos, es como este esquema que se muestra en la imagen. Partimos del archivo DICOM, trabajamos después con la información en D2P, para ya sea salida de diseño, para ya sea salida de impresión 3D, para salida mediante realidad virtual, y todo al final orientado hacia una mejor planificación quirúrgica o hacia un mejor diagnóstico patológico. Esa es al final la intención de una estación de trabajo o de una interfaz como D2P. Los beneficios los vamos a ver más adelante, pero todo está orientado hacia un mejor diagnóstico médico preoperatorio. Muy bien, vamos a hablar entonces de los beneficios que tiene esta estación de trabajo. Uno de ellos es que consolida todos los procesos en una sola estación. Como ya vimos, consolida el manejo de información DICOM, consolida la información hacia el diseño, consolida la información hacia VR y tiene aprobación FDA. Eso es muy importante, como comentábamos. Además de esto, tiene soporte para varias modalidades de imagen. Tiene soporte para CT scan, tiene soporte para información de resonancia magnética, o incluso nosotros, si tenemos un CT scan tipo Combin, también podemos especificar en el software que la información que estamos nosotros utilizando es tipo Combin y lo va a manejar de manera diferente, de manera más específica. Entonces, el soporte de todas estas modalidades hace de D2P una herramienta muy, muy, muy útil y muy fácil de trabajar y utilizar. Pero más importante aún de estos beneficios que son la estación de trabajo unificada y el manejo de información de datos, lo más importante en los beneficios es el mejor diagnóstico. Es el disminuir el tiempo de exposición quirúrgica. Al momento de que nosotros disminuimos el tiempo de exposición quirúrgica, disminuimos riesgos de complicaciones, disminuimos incluso costos de una operación, tiempos quirúrgicos, materiales, y también manejamos o mejoramos la comunicación médico-paciente, ¿no? Un paciente mejor comunicado mediante un modelo 3D, lo que se le va a hacer, el procedimiento que se le va a realizar, el tiempo que va a tardar y todo lo que involucra una cirugía, el paciente responde ante esa información de manera más relajada, y eso me permite a mí que la cirugía se conlleve con mejores tiempos quirúrgicos, sea más rápida y me permite o reducir los riesgos de alguna complicación quirúrgica. ¿A quién está dirigido entonces este tipo de soluciones? Bueno, como ya lo comentamos, está dirigido a hospitales, instituciones de salud, laboratorios de imagen también, para brindar la posibilidad de no solo visualizar
mediante una imagen 2D, sino visualizar mediante modelos 3D a todos los profesionales de la salud. Gracias a los diferentes módulos con los que tiene D2P, los que cuenta D2P, podemos tener la integración de diferentes especialidades, ¿no? Radiólogos, cardiólogos, cirujanos, oncólogos, ortopedistas, etcétera, ¿no? La mayoría de los especialistas de salud pueden hacer uso de este tipo de herramientas o esta herramienta está dirigida a todos ellos. Escuelas de ingeniería biomédica, como lo comentamos, al tener la posibilidad de salida hacia el diseño, las escuelas de ingeniería biomédica pueden verse beneficiadas con este tipo de herramientas, ¿no? Estamos utilizando la información específica de un paciente. Eso me permite a mí un diseño único, un diseño exclusivo, y me permite a mí un mejor dispositivo médico. Fabricantes de dispositivos médicos y, por supuesto, laboratorios de impresión 3D de diferentes tecnologías, ¿no? Incluso podemos nosotros imprimir piezas, dependiendo de la tecnología, podemos imprimir piezas con carga de color, ¿no? Para identificar claramente los diferentes órganos o los diferentes tejidos. Entonces, este tipo de soluciones está dirigida a todos estos especialistas, a laboratorios, hospitales, laboratorios de impresión 3D, con el fin de tener modelos específicos de pacientes, con el fin de tener clara la información antes de una cirugía. Ok, hasta aquí más o menos la información de lo que es D2P. Vamos a dar tiempo entonces ahora de mostrarles la parte del software, la interfaz del software y los alcances que tiene, y posteriormente pasaremos a la parte de preguntas y respuestas. Déjenme compartir por acá el software. Esta es la interfaz del software. Como podrán ver, en la parte superior izquierda tenemos todos y cada uno de los casos que nosotros vamos a trabajar. Nosotros podemos ingresar diferentes carpetas de archivos DICOM en un solo paciente o crear diferentes casos para diferentes pacientes, ¿no? Incluso podemos conservar el nombre del paciente o trabajar de manera anónima cada una de esta información. De este lado tenemos entonces un recuadro que me va a mostrar las imágenes o los cortes 2D. Déjenme aquí seleccionar, por ejemplo, este. Aquí se muestra entonces, yo puedo ir revisando cada uno de estos cortes. Puedo también trabajar con el contraste de las imágenes para tener una mejor visualización. Y una vez que determino que la información es la adecuada, voy a proceder a generar el modelo 3D. Observen cómo aquí entonces me da la información que tiene esta carpeta de archivos DICOM. Aquí dice que tiene 461 archivos. Dependiendo de la tecnología y del tipo de archivo de imagen que se haya generado, es el número de cortes que tiene. Pues aquí vamos a, si se dan cuenta, automáticamente me abre la opción de generar el 3D. Aquí está la interfaz del software ya una vez que generamos el modelo 3D. Esto es el archivo tal cual del paciente. Nosotros podemos visualizar incluso por capas los diferentes tejidos del cuerpo humano, ¿no? Si vamos aquí recorriendo esta barrita con el scroll, podemos identificar las diferentes capas del cuerpo humano. Aquí se ve cómo vamos aumentando o disminuyendo. Dependiendo de lo que queramos hacer, si queremos segmentar a lo mejor tejido óseo, una visualización del tejido óseo me va a permitir de manera más fácil. Si queremos segmentar a lo mejor la parte vascular, vamos a moverle aquí un poquito para que aparezcan los vasos. Aquí se alcanzan a ver, ¿no? Entonces nosotros podemos manejar mediante esta herramienta ahí toda la visualización, ya sea para una segmentación ósea, para una segmentación vascular o para una segmentación dental, que era lo que comentábamos. Déjenme mostrarles algo en otro. Una vez que nosotros generamos entonces la segmentación, nosotros podemos ir distribuyendo en capas cada una de estas partes del cuerpo humano, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos ya dividido lo que es lower jaw, mandíbula, upper jaw, incluso los vasos, y nosotros podemos ir visualizando cada una de estas capas.
mostrarles aquí, por ejemplo, esta es la visualización general y esta es la visualización, por ejemplo, ya una vez que segmentamos mandíbula. Acá. La parte dental. La identificación de colores me brinda a mí la posibilidad de tener una mejor visualización, ¿no? Y la parte maxilar, por ejemplo. La parte de los vasos, ¿no? Entonces yo puedo estar jugando en todo momento con la información real y con la información que segmenté para agregar más información o para restar información si es que no me sirve. Voy a mostrarles rápidamente cómo haríamos una segmentación, digamos, mandibular. Lo que vamos a hacer aquí es, como tenemos ya unas capas terminadas con información específica, lo que vamos a hacer es generar una nueva capa. Y al generar una nueva capa, automáticamente se me activan las opciones de segmentación. Si se dan cuenta, en la parte superior izquierda tenemos la parte de segmentación vascular, la parte de segmentación ósea y la parte de segmentación del área dental. ¿Okay? Vamos a trabajar con la parte de segmentación ósea y tenemos diferentes formas o diferentes herramientas para segmentar. Lo primero que haríamos aquí es reducir la información que no voy a utilizar para disminuir el espectro de información que va a segmentar el software. Esto lo podemos hacer mediante herramientas de corte. Aquí la ventaja de esta estación de trabajo de D2P es que yo voy a estar mezclando en todo momento la información 2D con la información 3D. Entonces aquí, por ejemplo, yo lo que haría es reducir esta información a fin de que el software tenga limitada la información que va a segmentar. ¿Se dan cuenta? Entonces, de esa manera yo ya estoy segmentando y estoy orientando la segmentación hacia la zona mandibular. Tenemos entonces herramientas de segmentación automática que con un solo clic va a segmentar, como les comentaba yo, por densidad ósea la parte del hueso. O podemos hacerlo de manera manual. De manera manual podemos simplemente darle clic aquí a la parte que queremos segmentar. Estoy dándole clic a toda la mandíbula. Y yo puedo también visualizar los puntos de control que voy utilizando, que voy segmentando, ¿no? Esto me da mayor control. Una vez que tenemos ahí segmentado o tenemos seleccionada la parte que voy a generar el 3D, simplemente le doy a aplicar y me va a generar el modelo 3D, ¿no? Aquí está, por ejemplo, la mandíbula. Otra opción que tenemos para segmentar es mediante la imagen 2D, como les comentaba. Yo puedo, estos puntos de control que fuimos tomando poco a poco, puedo irlos tomando desde el 2D. Voy a ir con el scroll, voy recorriendo las imágenes y voy dándole puntos de control aquí y lo que va a hacer es exactamente lo mismo. Me van a aparecer de este lado los puntos a fin de generar o de segmentar la zona y poder generar el 3D. Voy a salir por acá para mostrar algún otro caso. Aquí hay un buen ejemplo de una segmentación de la parte cerebral y de un tumor cerebral. Si se dan cuenta aquí en las imágenes 2D podemos identificar la protuberancia y una vez que nosotros segmentamos esta información podemos visualizar incluso con contraste en dónde está localizado este tumor. Esto me brinda o brinda a los especialistas de la salud un mejor entendimiento de la localización de este tipo de tumores para su posible extracción o para la cirugía, ¿no? No es lo mismo tener una imagen 2D en donde yo estoy revisando mediante cortes la localización a tener un modelo 3D. De esta manera yo puedo localizar, reducir tiempos y reducir riesgos.
Déjenme mostrar algún otro caso. Ahí está otro ejemplo. En este caso es un ejemplo de segmentación vascular. Incluso aquí el software eh, tiene la capacidad de determinar o de identificar la calcificación que hay en este vaso, ¿no? Está segmentado en dos partes, una que es el vaso, en donde aquí se muestra el vaso, y otra en donde se segmentó la calcificación. Esto me permite o permite a los especialistas de la salud identificar esa calcificación para el procedimiento específico que se vaya a realizar, ¿no? Vamos a ver otro ejemplo. Este ejemplo bastante bueno de la parte vascular también. Está segmentado completamente el torso del cuerpo humano. Aquí podemos ver las diferentes capas, las costillas, las partes del corazón, ¿no? Manejando un esquema de colores es muy fácil identificar entonces este tipo de, o las diferentes secciones de la anatomía. Esta es la parte de visualización del modelo proveniente del CT scan. Y en la parte de acá tenemos la visualización, en la parte de abajo, ¿no? Tenemos la visualización del modelo 3D para su impresión o para su visualización mediante VR. Igual, mediante contraste, podemos, por ejemplo, identificar la parte de la espina dorsal o la parte de los segmentos del corazón, ¿no? Se alcanza a ver. Entonces, con todas estas herramientas tenemos la posibilidad, como les comentaba, de segmentar todo el cuerpo humano, de guardarlo o de segmentarlo en diferentes capas para su posterior visualización o para su impresión 3D. A ver, aquí nos están preguntando, Alex, ¿qué diferencia a D2P de otros productos de segmentación? Ok, buena pregunta ahí, gracias Rodrigo. La diferencia es que D2P integra, como lo pudimos ver, integra todas las fases en una sola estación de trabajo, ¿no? Generalmente, cuando se hace segmentación o con otro tipo de herramientas, con otros softwares, tenemos por separado este tipo de herramientas, ¿no? Tenemos una parte en donde se hace la segmentación, el manejo de la imagen, el manejo de los archivos de imagen para la segmentación, y hasta ahí tengo la solución. De ahí tengo que exportar el archivo para importarlo en algún otro software de diseño, puede ser algún software libre o algún software de licenciamiento. Y una vez que yo tengo ese archivo, tengo que hacer otra exportación hacia un STL o hacia un archivo de impresión 3D. La diferencia de estas otras soluciones con D2P es que D2P integra todo eso en una sola estación de trabajo. Entonces yo tengo una sola interfaz en donde voy a trabajar toda la información hasta obtener el modelo 3D o hasta obtener el archivo para visualización final. Esa creo que es la diferencia, una de las diferencias más claras. Y la otra es la parte de la aprobación FDA, ¿no? Como comentábamos, el respaldo que tiene esta solución de una institución tan importante como es la FDA es la diferencia que hace con otras soluciones o con otras herramientas de software. Perfecto. Igual aquí nos preguntan sobre el limitado de formato, o sea, si D2P está limitado al formato de archivos 3D específicos. No entiendo mucho la pregunta en la parte de la limitación, pero bueno, no está limitado a un solo archivo de trabajo, es decir, puedo manejar información de un tomógrafo o de un equipo de resonancia magnética o incluso de algún ultrasonido, y los archivos de salida también pueden ser hacia STL o puede ser un OBJ o un PLY, ¿no? Tenemos diferentes opciones de archivos de trabajo, tanto de entrada como de salida, entonces es un software que no está limitado en ese sentido. Perfecto. Y adicional a eso, nos preguntan qué modalidades de imágenes son compatibles con este software. Modalidades de imágenes, los archivos tienen que ser .dcm y como lo comentaba,
imágenes provenientes de cualquier tomógrafo o de cualquier equipo de resonancia magnética. Son compatibles. Perfecto, muy bien. Y nos están aquí escribiendo, nos preguntan si este software tiene autorizaciones reglamentarias. Sí, tiene autorizaciones reglamentarias. Como les comentaba, tiene el respaldo FDA. El respaldo FDA que tiene es para el manejo de información de imagen. No todos los software lo tienen, incluso me parece que D2P es el único que lo tiene hoy en día. Entonces, el respaldo de una institución como FDA es muy importante y es el que tiene D2P. Muy bien, Inge. Pues bueno, los invitamos a, si tienen algún otro tipo de preguntas y respuestas, con gusto vamos a estar aquí unos minutos. Y quiero aprovechar para comentarles nuevamente las fechas de los próximos webinars que estaremos revisando ahora en el mes de junio. Y el día de hoy empezamos con D2P. El día jueves 4 estaremos con Formlabs, joyería, como les comenté, con la licenciada Fernanda Gaona. El martes 9 de junio estaremos con el ingeniero Arturo Val presentando soluciones de escaneo con Solutionix, un aliado estratégico también, y presentaremos la serie C500. Y el jueves 11 de junio estaremos de regreso con Alex Calva, platicando sobre nuestro escáner Artec Space Spider y platicando un poquito también sobre el proceso de impresión con Formlabs. Entonces, para que estén atentos, les estaremos enviando por correo electrónico las invitaciones. Recuerden que son gratuitos estos webinars y pues la intención es darles a conocer pues todos los productos y las soluciones que tenemos diseñados para diferentes aplicaciones de la manufactura aditiva, ¿no? Entonces, Alex, no sé si quieras cerrar con algún último mensaje. Pues sobre todo agradecer a todas las personas que nos acompañaron en este webinar. Esperamos que este tipo de webinars sirvan para ampliar el espectro de las soluciones que existen hoy en día, más específico en el tema de la salud. Este tipo de herramientas nos permiten un manejo y un flujo de trabajo mucho más dinámico, orientado siempre a la salud de los pacientes, ¿no? A reducir costos, a reducir tiempos, a reducir riesgos. Agradecerles a todas las personas. Si tienen alguna duda específica, puede ser que nos la compartan ahí por correo, con todo gusto al correo de Rodrigo o al correo personal. Y pues agradecerles nada más, Rodrigo. Perfecto, pues les recordamos que pueden encontrar este tipo de materiales en nuestro canal de YouTube, en Century 3D School. Ya tenemos algunos videos ahí que hemos estado subiendo, tanto de soluciones como de algunos casos de éxito. Y pues los invitamos a que nos sigan en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en LinkedIn y bueno, en el nuevo canal educativo que tenemos de YouTube. Y pues bueno, les agradecemos mucho el tiempo, les estaremos enviando una presentación en PDF de este software D2P para que, bueno, si tienen alguna duda posteriormente lo puedan revisar. Y les damos las gracias a todos. Que tengan muy buen día, muy buen martes, buena tarde y seguimos al pendiente. Muchas gracias, Alex. Estamos aquí. Gracias a ustedes. Saludos.